venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, gracias sublime. Dios les bendiga, hermanos, los saludo en la paz del Señor. Oramos, creemos nuestro rostro para hablar al Señor. Amén. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, amado Señor, por tu presencia hoy aquí, Señor. Gracias, te decimos, amado Jesús, bienvenido, Señor, a esta humilde casa de oración, Señor. Dios mío, bienvenido, Señor, a nuestro corazón. Amado Jesús, bienvenido a nuestra mente, Señor. Señor, te alabamos, te adoramos, elevamos, Señor, nuestro loor, nuestros cánticos a ti, porque tú eres, amado Jesús, el único ser adorable. Tú eres Dios, y aquel que se encarnó y se dio a sí mismo en rescate por todos y cada uno de nosotros. Tu sangre preciosa fue derramada. Precio de sangre es que compraste vida eterna para cada uno de nosotros. Señor, hoy estamos ante ti, Señor, aquellos que tú escogiste para salvación, Señor, como tu iglesia santa reunido ante ti, Señor, a tus pies, para escuchar tu voz. Te damos gracias. Bendice, Señor, a mis hermanos que están aquí presentes. Dios mío, bendice, Dios mío, el hogar que cada uno de ellos representa, Señor. Y bendice también a aquellos que por diferentes motivos, Señor, no han llegado hasta tu casa de oración. Señor, yo te ruego que allí donde ellos estén, Señor, tú les envíes bendición y vida eterna, Señor. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tomen asiento. Amén. Gloria a Dios. Hoy es un día especial. Puedo decir que es un día especial, es un día de fiesta, es un día de Santa Cena. Hemos escogido el primer fin de semana del mes para celebrar Santa Cena. Celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo así en la cruz, a través de los elementos que representan su cuerpo y la sangre preciosa de Jesús que fue vertida, ¿verdad?, para comprarnos salvación y vida eterna. Además, lo hemos escogido también como Día de la Unidad, día en que nosotros somos sensibles y traemos alimentos no perecederos a la casa de oración con el firme propósito de bendecir a otras personas. Amén. Así que estamos contentos porque estamos en la presencia de nuestro Dios, estamos contentos porque estamos en la presencia de nuestros hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir al texto de hoy que se encuentra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 21. Es el último capítulo del libro del Evangelio según San Juan. Amén. Este es un texto que es considerado como un epílogo de todo el Evangelio de San Juan. Y es maravilloso ver cómo Juan termina este Evangelio hablando de Jesús. Comienza hablando de Jesús en el Evangelio, diciendo que el verbo es Dios, el verbo estaba con Dios, o sea, en el principio del verbo, qué lindo. Y termina hablando de Jesús. ¿Qué enseñanza nos da a nosotros como sus hijos, como su iglesia? ¿De quién debemos hablar? Él se llenaba la boca hablando de su Señor, de Jesús, de aquel que lo había rescatado, de aquel que lo había llamado, de aquel que había perdonado todos sus pecados. ¿Qué enseñanza para la iglesia? ¿De quién vamos a hablar? ¿A quién iremos? ¿Y de quién vamos a hablar?
sino de Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, vemos a un discípulo enamorado de su maestro. Del principio de lo que él vaya a escribir, a lo último que escribe, habla de Jesús. Del primero, es que Jesús es el primero y él es el último. Amén. Así que, ¿de quién vamos a hablar? ¿Sí? Quiera Dios que todos nosotros tenemos ejemplos, ¿verdad? De este propósito en la vida de Juan, sea también nuestro propósito de hablar de Jesús. Amén. Vamos a leer ahí el texto que se encuentra en el capítulo 21 de San Juan, del versículo 1 en adelante. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Muy bien, yo titulé el título del sermón: del fracaso al éxito. Los discípulos ya habían visto a su Señor resucitado en más de una ocasión. Vieron que ahí termina Juan el relato diciendo que ya era la tercera vez. Y vemos en el relato que los discípulos quedaron como desorientados, no sabían qué hacer. ¿Por qué quedaron así? ¿Por qué estaban como desorientados? ¿Por qué estaban como no saber qué hacer? ¿Qué es lo que había sucedido? Si ellos habían estado con Jesús por más de 3 años, acompañando a su maestro en todo su ministerio, viendo de cerca los milagros portentosos que había Jesús, atendiendo a las viudas, atendiendo a los necesitados, ¿cómo que no sabían qué hacer? Seguro, él ya no estaba allí al lado de ellos de la forma habitual, ¿verdad? Entonces ellos se habían acostumbrado a que estaban con Jesús las 24 horas del día, que se sintieron como inválidos, se sintieron menoscabados muy en lo profundo de su ser y empezaron a ser cualquiera. Se sintieron verdaderamente como que habían perdido el norte de su vida, ¿verdad? Entonces ellos hicieron lo único que tenía sentido para ellos en la vida, que era pescar. ¿Sí? Es como aquel siempre hay un dicho, ¿verdad? Cuando uno el día de descanso hace la tarea cotidiana que todos los días hace, que dice: vos estás como aquel policía, a veces un poco más despectivo, decimos como aquel milico que el día de descanso se va a tomar mate a la comisaría, ¿verdad? Algo así, puede ser.
¿Nunca sintieron esa expresión? Bueno, entonces ellos volvieron, estaban desorientados, volvieron a hacer lo que ellos toda la vida de chiquitos hacían. Tal vez acompañaban a sus padres o a sus tíos o a sus hermanos mayores, y bueno, era ellos, en la vida de ellos era la pesca, ¿entiendes? Entonces volvieron a la tarea que ellos sabían hacer porque estaban desorientados. Y si observamos el texto, vamos a ver que al principio del texto se nos presenta un encuentro de estos discípulos desorientados con su maestro. Entonces, el texto de hoy, si tú lo lees y lo relees y te propones a estudiarlo, vas a ver que se centra, ¿verdad?, en lo que acontece entre este grupo, porque no son todos los discípulos. Aquí vamos a ver a 7 de sus discípulos. Vamos a ver que yo siempre digo, me encanta la frase porque está de moda. Vivimos en un país muy politizado de todas las cosas, ¿vieron? Y digo que Pedro hizo un sindicato, le hizo un sindicato a la iglesia del Señor. Se llevó a ser su discípulo a hacer lo que él sabía que era pescar. Porque realmente fue esto lo que ocurrió. El texto nos hace centrar la mirada en un grupo, no era la totalidad de los discípulos que estaban allí desorientados, volvieron a los quehaceres antiguos de ellos. Muchos dicen que por desobedecer a Jesús, otros lo dicen que porque tenían necesidad de comer. El asunto que ellos volvieron a las tareas rutinarias de antes de que el Señor los llamara, ¿verdad? Entonces, para arrojar un poquito de luz sobre el texto, para poder comprender lo que está sucediendo acá, yo te ruego que tú me acompañes en la lectura ahí del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. San Lucas capítulo 5, vos vas a ver que Jesús está junto al lago de Genesaret y se agolpa una gran cantidad de personas en torno a él para escuchar la palabra de Dios. Entonces, él vio 2 barcas que estaban ahí en la orilla, y una de ellas era de un tal Simón llamado Pedro, y que estaban lavando la red. Había terminado la jornada de pesca en la noche, era la costumbre de ellos pescar en la noche, y entonces le dice a Pedro, él entra en la barca y le dice a Pedro que la retire un poquito de la orilla para agarrarla así como a modo de púlpito, ¿viste? Entonces un poco más alejado y arriba en una elevación, entonces él se puede dirigir y la voz se traslada, ¿verdad?, a la cantidad de personas que estaban ahí agolpados en derredor de Jesús para que él les predicase. Y cuando termina de hablar, le dice a estos que no habían pescado nada en toda la noche, dice, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Entonces ahí vemos que Simón le responde, ¿verdad?, con toda su naturaleza. Él le responde, maestro, hemos estado toda la noche pescando y nada hemos hallado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo echado la barquita adentro, echó la red, y cuando intentando sacarla, ¿verdad?, dice que atraparon gran cantidad de peces, de tal forma que la red se rompía y tuvieron que llamar a otros compañeros de otras barcas y llenaron las barcas de tal forma que parecía como que se iban a hundir las barcas de tanta cantidad de peces que habían atrapado, ¿verdad? Este es la primera pesca milagrosa aquí en Lucas 5, y el texto de San Juan 21 es la segunda pesca milagrosa, amén, que Jesús hace con los mismos discípulos. Y entonces, cuando Pedro ve este milagro que ocurrió por la palabra que Jesús soltó en su vida, él llega a la orilla y corriendo cae de rodillas delante de Jesús y dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él se entendió delante de quién estaba, era un ser especial, no era un rabino común, no era un maestro común, no era un profeta común, era alguien más. Era lo que en su corazón estaban esperando, al Señor, al Mesías, al Salvador. Y él se vio delante de ese ser tan esperado, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es así, realmente cuando estamos en la presencia del Señor, ya se pierde la visión de todas las demás cosas y nos transformamos un poco egoístas, y realmente lo que el Señor quiere, empezamos a mirarlo a Él. ¿Entienden, hermano? Empezamos a mirarlo a Él. Y empezamos a reconocernos, cuando vemos la santidad del Señor, empezamos a reconocernos tal cual somos. No necesitamos que nadie nos señale ni que nadie nos susurre al oído lo que somos, porque delante del Señor verdaderamente nos descomponemos, ¿verdad? Realmente sabemos quién somos.
cuán pecadores somos. Y entonces dice el texto que cayó de rodillas y empezó a confesar sus pecados delante de Jesús porque el temor se había apoderado de Pedro. Y entonces dice que asimismo, acá hay coincidencia con los discípulos, porque eran los compañeros de pesca, ¿viste? De Pedro. Dice el versículo 10, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, los que participaron también acá en esta última pesca milagrosa de San Juan 21, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esto ocurrió al principio del ministerio. 3 años atrás, esta pesca milagrosa. 3 años atrás, de esta pesca del capítulo 21 de San Juan, ellos habían recibido el llamado del Señor para un discipulado intensivo, ¿verdad? Y para ser, ¿verdad?, los patriarcas de su iglesia, las columnas de la iglesia. Amén. 3 años atrás ellos ya habían recibido, ya había sido direccionado el Señor, ya Dios le había dado el propósito para sus vidas y ellos se habían olvidado. Amén. Entonces estaban desorientados porque se habían olvidado, habían obviado, le habían archivado, quién sabe qué habían hecho con lo que ellos habían recibido de parte de Dios hace 3 años atrás. Entonces, el título del sermón es Del fracaso al éxito. Hoy ellos estaban enfrentando un fracaso, ¿verdad? Habían vuelto a sus artes de pesca. Imagínate, ¿no? Toda la noche y no habían podido pescar nada. Verdaderamente, imagínate cómo se sentirían, ¿verdad? Nada me sale bien. No, algunos se ponen pesimistas cuando algo no les sale bien. ¿Qué me estará pasando? Y esto y lo otro, ¿verdad? Y a veces nos sentimos un poco fracasados, ¿verdad? Y lo primero que observamos en el texto de la lectura de hoy, dice ahí el texto, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Entonces lo que vemos, ¿verdad?, es que Jesús verdaderamente ha resucitado. Lo primero que te dice el texto cuando tú empiezas a jugar en él, el Jesús resucitado se aparece a su discípulo. Entonces lo primero que nos enseña el texto es que Jesús verdaderamente ha resucitado. Y en esto es que está enclavada nuestra fe, en la resurrección de nuestro Señor. Si no, Jesús hubiera pasado por la tierra como un maestro más, como un rabino más, como un profeta más, pero no lo fue, porque él era el Hijo de Dios y él fue sin pecado a la cruz, ¿verdad?, cargando nuestra maldad, nuestro pecado, murió a causa de ello, mas resucitó al tercer día. Amén. Amén. Entonces, este es el hecho sobre el cual no debe caber duda alguna en nuestra mente y corazón, y es un hecho del cual hubo muchísimos testigos. Acá dice el texto que leímos hoy, al final, que Jesús era la tercera vez que se le aparecía a sus discípulos. Según el Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 20 vamos a ver 3 apariciones de Jesús, no todos sus discípulos. La primera es a María Magdalena, que va a la madrugada del domingo y ve la piedra corrida y va y le informa, dice a Pedro y a Juan que van corriendo a la tumba, ¿verdad? Los cuales no ven al Señor, ven la tumba vacía. ¿Sí? Pero después Jesús se aparece a sus discípulos cuando están atemorizados en la casa, murió su maestro, no sabían qué hacer, ahí están atemorizados, orando, buscando al Señor, buscando las directivas del Señor, y estaban encerrados en su casa porque una gran persecución se desató sobre ellos, y no estaba Tomás, y Jesús le dice, estaba toda la casa cerrada y el Señor se adentro de la casa, ¿verdad? Ya el cuerpo de carne no lo podía detener, y le dice, paz a vosotros. Y a mí me parece como que se me caen las medias, ¿no? Siempre cuando recuerdo esta escena, realmente me siento así. Imagínate el alivio que tendrían ellos, de vuelta poder oír la voz del Señor. No se quedó en la tumba no lo pudo detener el Señor. Verdaderamente Él ha resucitado. Y estos estaban siendo testigos, ¿verdad?, de un Señor resucitado con un cuerpo glorificado, el cual
ya más nada lo podía detener, ni cadenas, ni clavos, ni el madero de la cruz, ni las piedras de la tumba, más nada podía detener a nuestro Señor. Verdaderamente Él había resucitado en la madrugada del domingo, pero Tomás no lo había visto. Entonces, a los días, Jesús, de vuelta están los discípulos en la misma casa, en el mismo cuartucho, ahí reunidos, atemorizados, y esta vez estaba Tomás. Él había dicho, si yo no vine a la cruz, porque seguro los demás discípulos, vino Jesús, estuvimos con el maestro de vuelta, él ha resultado realmente, y Tomás, el que decía el mínimo de doble ánimo, dice, si yo no viera el agujero de los clavos en sus manos, si yo no metiera mis dedos en ese agujero que debería haber dejado los clavos en las manos de Jesús, si yo no metiera la mano en el costado atravesado por la lanza del centurión, yo no voy a creer que verdaderamente es mi maestro. Y entonces el Señor dice de vuelta a los pocos días, estando Tomás reunido en esa casa, junto con estos otros discípulos, dice, bueno, paz a vosotros. Y ahí se les cayó de vuelta a las medias a todos. Y el Señor dice, vení Tomás. El Señor parece como lo que lo escuchó, ¿verdad? Tomás, vení, mete tus dedos acá, como dijiste los otros días a tus compañeros, mete los dedos acá, Tomás, vení. Ve que acá están la evidencia, yo soy el que soy. Acá está la evidencia de que fui crucificado, más ser resucitado. Amén. Gloria a Dios, amén. Qué lindo. Segunda vez. Por eso dice el Evangelio, la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos. Primera María Magdalena, no podemos contarla, ¿verdad? Entre estos los llamamos a ser, ¿verdad?, las columnas de la iglesia del Señor. Amén. Entonces, Jesús se presenta a sus discípulos allí en esa playa y a nosotros también nos toca decir, como el apóstol Pablo dice en su evangelio, en su carta, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice así, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe, mas sabemos que Jesucristo ha resucitado, Él ha triunfado sobre la muerte, primicia, enseña el apóstol Pablo, primicias de los que durmieron es hecho, verdaderamente nuestro Señor ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Es lo primero que te muestra el texto. En la primera línea que tú vas a leer y a estudiar ahí, te lo recomiendo que lo hagas, es lo primero que el Espíritu Santo te va a enseñar. Jesús verdaderamente ha resucitado. Y como Él ha resucitado y Él fue hecho primicia de los que duermen, yo también voy a resucitar, tú también. Esa es la buena noticia. Yo he venido para que tengan vida, Jesús, y para que la tengan en abundancia. Vida eterna te vino a dar Jesús. Amén. Amén. Tú y yo no teníamos vida eterna porque el pecado en el cual estamos sumergidos nosotros, ese pecado nos llevaba a la condenación eterna, a una eternidad pero sin Dios. Mas Jesús, ¿verdad?, cargando nuestra maldad y nuestro pecado, ofició, ¿verdad?, el perdón de Dios. ¿Entiendes? Aquello que nosotros no podíamos alcanzar por méritos propios. ¿Entiendes? Él obró allí en la cruz. Y en ese sepulcro que quedó vacío. Amén. Él triunfó. ¿Entiendes, hermano? Entonces Jesús verdaderamente ha resucitado, lo que enseña el texto al principio. Y como dice el apóstol Pablo, primicias de los que durmieron. Él es el camino, ¿verdad? Entonces Él es la muestra. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Acuérdate, es del fracaso al éxito. El texto habla de un fracaso de los apóstoles, sus discípulos, y también algo que terminó en éxito por la presencia de Jesús allí. Entonces, lo segundo que vemos en el texto es una invitación a escuchar la voz de Dios. Todo fue un fracaso. El principio del éxito, todo comenzó a darse vuelta cuando ellos escucharon la voz de su maestro. Imagínense, yo entiendo un poco la desorientación, yo creo que la entiendo. Hermanos, ellos conversaban a diario con Jesús. Me parece que estaban las 24 horas, no lo dejarían dormir al maestro, me parece. Imagínate uno preguntándole esto y preguntándole aquello, y Señor, venimos, vamos a orar, esto y aquello, y imagínate cómo estaría el Señor con los 12 discípulos alrededor de él las 24 horas del día. Ellos estaban acostumbrados continuamente a sentir la voz de su Señor.
Y todo comenzó a cambiar cuando escucharon la voz de Jesús. Porque Dios nos habla, somos sus hijos amados. Él te habla, hermano. Amén. 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 Él te habla. Hace poquito día una persona de la congregación me hablaba sobre un salmo que era muy triste. Y pastor, ¿usted qué dice? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? ¿Verdad? Sí, realmente estás pasando por un momento muy triste. Yo también estoy pasando por un momento muy triste. El Salmo, si lo vamos a analizar, está hablando de mí. También está hablando de ti. Un Salmo que es considerado el Salmo más triste de todos. Pero lo cierto es que Dios nos habla, que Él nos ha dado su palabra, ¿verdad? La cual, dice el mismo salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, y debe ser lumbrera a nuestro caminar. Verdaderamente debe ser eso, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios va a poner fin a nuestro fracaso y va a comenzar el éxito en nuestra vida. Verdaderamente. ¿Sí? Jesús le dijo ahí, ¿cómo le dijo? Echar la red a la derecha. Y no se trata de que a la izquierda no había peces y a la derecha había. Hubo cuando Jesús habló. Pero cuando el Señor habla, quizás muchas veces no nos gusta. Porque cuando Dios habla, va en contra de nuestra humanidad, esa humanidad pecaminosa que hemos heredado a nuestro padre Adán. Cuando el Señor habla, va en contra de nuestra carnalidad. ¿Puede ser? ¿Sabes? Te voy a contar un pequeño testimonio. Hace unos meses atrás, yo me encontraba ahí en el hospital, ¿viste? Y me encontraba, la verdad, muy apesadumbrado, muy mal, estaba muy nervioso. Nunca me había estado así. Yo, por lo general, no soy una persona nerviosa, ¿viste? Por lo general, muchas personas se asombran por el aplomo, ¿viste? Pero no es que yo me lo proponga, verdaderamente, yo sé en quién he creído, ¿viste? Amén. Y muchos se asombran, pero dice, pero en un momento determinado me vi temblando como una vara verde, como dice el criollo, ¿viste? Y tuve que pedir una pastilla para el ruido porque me vi temblando, pero no temblando de miedo, temblaba de nervios, ¿viste? Y no podía parar de temblar, no podía conciliar el sueño porque estaba temblando, ¿viste? Y porque muchos interrogantes venían en mi cabeza. Acuérdate que desde diciembre del año pasado que estaba con un quebranto de salud muy serio, se habían aparecido imágenes, me habían dictaminado enfermedades no muy lindas esas imágenes, estaban buscando un tumor primario hasta que después lo encontraron y estaban en medio de un montón de análisis, 5 o 6 meses meta-análisis, entrando varias veces a la sociedad. Edgardo, tú me cargaste una vez y del auto, me ayudaste otra vez del auto, como que me tiraste arriba de la silla de ruedas porque no podía caminar. Y ni bien entraba, morfina, poquito. ¿Me entiendes? Así que, la verdad, hoy que estoy de pie, me siento exitoso. Amén. Porque es realmente así. Y en medio de esa noche oscura, como estaba ahí, una noche de fracaso para los apóstoles, yo también tuve una noche de fracaso y en medio de un montón de interrogantes, el Señor me dice así, me habla así. Está o quedo y conocer que yo soy Dios. Amén. Se lo comenté a Laura, ¿sabes lo que me Gloria a Dios. Está o quedo. Sí, porque yo estaba orando y estaba nervioso por un montón de cosas. A ver, no por mi vida, por mis hijos, por mi esposa, por ustedes, la congregación, por sus vidas, ¿viste? Por un montón de cosas de las cuales entiendo que tengo responsabilidad. Y la verdad estaba muy ansioso. Y el Señor me dice, está o quedo, como diciendo, tranquilo, yo estoy en total control. A veces tenemos que aprender a estar quietos y disfrutar
que Dios sigue siendo Dios. Amén. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor me estaba enseñando en ese momento. A estar quieto, porque parece que yo tengo que correr para allá, o que yo tengo que correr para allá, o que tengo que... Y ahí entendí que hay momentos en que no puedo hacer nada por nadie, ni siquiera por mí. Que es el Dios el que va a hacer por ustedes y el Dios el que va a proveer para mí. ¿Entienden? Hay un solo Dios y un solo Señor, el cual es Jesucristo. Amén. Amén. Yo tan solo soy como una voz, nada más. Aquel que usa como un vaso y se le ocurrió llamarme a un ministerio y esa es mi misión, nada más. Nada más. Ni siquiera pretendo ser amigo de ustedes porque quisiera ser verdaderamente amigo, pero tengo el temor de Dios y quiero y deseo y enseño que cada uno de ustedes sea amigo de Jesús. Amén. ¿Entiendes? Si yo no logro que ustedes sean los mejores amigos de Jesús o que entiendan que Jesús es su mejor amigo, entonces soy un fracasado. Como predicador y como pastor. ¿Entiendes? Porque cuando ustedes logren entender y tener esa intimidad con Jesús como su verdadero amigo, nunca más se van a sentir solos, nunca más se van a sentir desolados y van a estar en una comunión íntima, continua con su Señor. Y verdaderamente ese es el propósito para que el Señor ha levantado a sus siervos, ¿entiendes? Para que cada uno de ustedes aprenda a caminar detrás de aquel que los amó y los llamó a una vida eterna. Amén. Amén. Entonces me dice eso, Señor, quedo. Y yo estaba temblando como una vara verde con un montón de cosas, parecía que no puede ser, si tengo que correr para acá, tengo que correr para allá y no puede ser, ¿viste? Y no puede ser, y sí. ¿Por qué? Se lo comentó, ¿sabes lo que me dijo el Señor? Le digo a Laura, quedo quietito. Conocer que yo soy Dios. Se ve que tengo mucho para conocer de Dios. ¿Cómo lo voy a tener para conocer de Dios? Si Dios es eterno. Vaya, si tengo toda una eternidad para estar conociéndolo. Y tú también, te lo digo por la duda. Tienes toda una eternidad para estar conociendo y conociendo y conociendo más y más y más y más de tu Señor. Amén. Amén. Ciertamente, como les decía, no ha sido un año fácil. Ustedes han sido testigos, ¿verdad? Muchas cosas, variadas cosas me han tocado vivir en este año, el cual de todas muy dolorosas. Muy, pero muy dolorosas. Muy dolorosas que ahora lo que me están buscando es una enfermedad autoinmune, una infección que puede ser causada por la baja defensa, causada, ¿verdad? También por el cansancio, por un gran estrés. Está buscando la doctora, no sé. Ahora cuando me entreviste con ella, vamos a ver lo que Dios tiene preparado para mí. Estaba muy mal. Hasta hoy de mañana estaba mal. Y realmente yo no le iba a predicar hoy. Le iba a pedir mañana, por favor, necesito que usted, porque me sentía mal hasta hoy en la mañana. Me sentía mal. Llevo días orando al Señor, Señor, necesito escuchar tu voz. Una y otra vez mi oración delante del Señor, Señor, necesito escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. Estoy acostumbrado a escuchar la voz. Que Él me guía, ¿viste? ¿Me entiendes? Entonces, una y otra vez decía, Señor, háblame, Señor. Señor, guía. Lo que, cuidado, cuando el Señor te habla, muchas veces no te va a gustar lo que el Señor te dice. Porque va a ir en contra de nuestra idiosincrasia, va a ir en contra de nuestros ideales, ¿verdad? Del pensamiento, de la filosofía del mundo, va a ir en contra. Va a ir en contra de nuestro quehacer, de nuestro querer, de nuestra carnalidad. Y entonces el Señor me habla de lo que el apóstol Pablo escribió ahí en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Orando al Señor, háblame, Señor, háblame. Una y otra vez, uno y otro día, el Señor me dice esto. Jorge dice, no seas vencido de lo malo. Antes vence con el bien el mal. Wow. Digo, mira lo que me dice el Señor. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo hago?
No es fácil. No es fácil. Cuando alguien te hace daño, lo natural es que nos desquitamos. Lo natural es que respondemos de la misma forma, ¿verdad? Nos ponemos al mismo nivel. ¿Sí? Pero a Dios no le agrada eso. Porque tú y yo estamos llamados a parecernos a Jesús. ¿Verdad? Y Jesús, por sus verdugos, oraba así al Padre, ¿verdad? Por aquellos que lo habían apuñalado con la lanza, por aquellos que lo habían clavado en la cruz, le dijo así: Padre, perdónalos. Mira, porque no sabe lo que hace. Estaba, ¿verdad?, venciendo el mal con el bien. Digo, no seas vencido. No tenemos que transformarnos, ¿entiendes? Aquello para lo cual el Señor no nos ha llamado. Estamos llamados a ser de bendición, vasos de uso honroso para la casa de Dios. Entonces, cuidado, no seas vencido de lo malo, antes bien. Venza el mal con el bien, ¿entiendes? Entonces, no es fácil obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando obedecemos la palabra de Dios, que ahí viene el principio del éxito, viene el fin del fracaso y el principio del éxito. Hasta hoy de mañana me sentía así como Jacob allá en el pozo, ¿viste? Cuando le tiraban a sus hermanos allá, así me sentía. Hasta hoy de mañana. Me sentía como un fracaso, como un fracasado, me sentía como alguien no querido por sus hermanos, me sentía realmente mal. Pero gloria a Dios que tengo al mejor de los psicólogos, ¿no? Amén. A Jesús, que es mi Señor, mi Maestro, el cual no nos abandona. Si algo nos enseña el texto de que Jesús está dispuesto a estar con nosotros en todo momento. ¿Entiendes? No importa el agujero más oscuro que estés o que te hayan puesto, de ahí está dispuesto a sacarte el Señor. Así que, tú espéralo. Él se va a manifestar. Él te vas a sentir que no estás solo. Amén. Gloria a Dios. Me acuerdo ahora viendo a Cindy allí, me acuerdo hace años atrás, ¿te acuerdas, Cindy? Cuando ustedes estaban puestos ahí en esa prueba de fuego con Ismael chiquitito, y yo oraba, estaba trabajando y orando: Señor, dame una palabra, Señor, para estos padres que están tan mal, Señor. Ismael se moría minuto, segundo a segundo, ¿entiendes? Estaba con ese hálito de vida ahí de instante a instante, estaba tan delicado, Ismael recién nacido. Sí, y yo orando, trabajando en la madrugada y orando: Señor, necesito que me dé una palabra para darle a mis hermanos, Señor, Señor, mi Señor. Y ahí el Señor me lleva, ¿verdad? Ahí Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron puestos en el horno de fuego ahí, de fuego calentado 7 veces más de lo acostumbrado. El Nabucodonosor era un rey muy despiadado y había mandado a construir un horno del cual se podía sentar enfrente como una tribuna, él y todo su séquito real, y se ve que era la pantalla que ellos tenían, ¿no? Tiraban esclavos, tiraban a aquellos que les desobedecían adentro como una pena de muerte, y ellos disfrutaban viéndolos como se prendían fuego y se revolcaban delante de ellos ahí, hasta que quedaban convertidos en ceniza, ¿no? ¿Entiendes? Y estos fueron puestos allí, atados, y un hombre muy grosso de su reino los tiró adentro. Dice que salió una flama que consumió a aquel hombre fortachón que los tiró adentro, ¿no? Y entonces de repente se para Nabucodonosor y dice: ¡Hey! ¿No fueron 3 los que tiraron ahí adentro? Pero yo veo 4, dice, y el cuarto es como el hijo de los dioses, decía. Era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, Señor, digo, bien, salgo corriendo, le pido permiso a mi patrón, que era Pedro. Quizás se acuerda, ¿no? Pedro, ¿no? Digo: Pedro, el Señor me dio una palabra para Alejandro y Cindia. Si usted me permite salir del trabajo, porque no hago lo que quiere. Él es testigo. Y ahí fui corriendo a la sociedad. Cindia, Alejandro, el Señor le dice esto: ustedes están pasando una prueba de fuego, pero Jesús está con ustedes, en medio de ustedes, y el Señor dice esto. Ni olor a humo, ¿no, Cindia? Amén.
Y yo me la jugué como pastor, ¿no? Amén. Porque ahora mi palabra, ni olor a humo, dice que salió de aquellas personas. No se les quemó, vieron que con el fuego lo primero que se quema es el pelo, ¿puede ser? A mí no se me va a quemar nada. Pero dice que no se chamuscó el pelo ni olor a humo. Entonces el Señor dice, va a estar todo bien sin día. Entonces bueno, el final de nuestro fracaso es escuchar la voz de Dios. Y el Señor cumplió. Mirá lo gordo que es Ismael, que tiene fortachón, ese va a ser guardaespaldas del pastor Gloria a Dios. Y olor a humo, ¿entiendes? Y olor a humo. Cuando decís sangre se la voy y se la pido a Ismael. Ni olor a humo, ninguna consecuencia tuvo para la vida de Ismael. Gloria a Dios. Porque en el peor momento de su vida, Dios dio una palabra. La palabra de Dios es el fin de nuestro fracaso. Es el fin de la oscuridad en nuestra vida. ¿Entienden, hermano? Amén. Entonces, pasa lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de todos los tiempos. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, dice, ni oído yo, ni han subido del corazón. Yo no sé cómo Dios iba a operar si Ismael se estaba muriendo. Y eso es una palabra que le da seguridad de que él está ahí, de que él no lo abandonó y que no iba a tener consecuencias. Pero yo no soy científico. No sé cómo lo iba a hacer. Yo estaba seguro que lo iba a hacer. ¿Entiendes? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido al corazón. Cosas inimaginables. Yo no sé cómo lo hizo Dios. Yo sé sí que hoy Ismael en su gigante es un fortachón. ¿Me entiendes? Y no hubo ninguna consecuencia para él. Gloria a Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios dice ha preparado. ¿Sabes cómo sigue? Para los que le aman. ¿Tú amas a Dios? No, porque tú eres un amado de Dios. Ahora yo te pregunto en el nombre de tu Señor. ¿Tú le estás amando? Bueno, el Señor tiene cosas maravillosas preparadas para ti. Amén. Ya no te pregunte más si te ama. Por supuesto que te ama. En esto mostró Dios su amor por ti. En que aún siendo malvado, siendo un pecador, una pecadora, Cristo murió por ti. Amén. No pidas más muestra de amor porque ya te dio todas las señales, prodigios, maravillas, revelando su amor. Ahora Dios desea, quiere, por tu bien y por mi bien, que le amemos. Porque, ¿sabes? Dios ha preparado cosas maravillosas para ti. Porque le amas. Amén. Es lo que el apóstol Pablo enseña acá en el capítulo 2 de 1 Corintios, verso 9. Entonces Jesús hace esto. Él suelta la palabra, su palabra sobre los discípulos. Le dice así: echad la red a la derecha de la barca. Y esto no seas mal. Imagínate con pescador no pescar más. Mira que esto se la sabían todas. Esto, si de algo sabían, eran de pescar. Imagínate la frustración que tenía Pedro, que era el jefe de esa banda, y todo lo demás. Socio de pesca de toda la vida. Desde chiquito lo que hacían era pescar y no pescaron nada. Che, no puede ser. Y viene el Señor y dice: echá la red a la derecha, hijitos míos. No pescaron nada. No, bueno. Echá la red a la derecha. Y ellos estaban cansados. Y ahora resulta que tenían que obedecer a su maestro. Echar la red. Había algo que los llevó a no desobedecer. Dice como que tenían un poco de miopía. No veían que era el Señor. ¿Se acuerdan aquellos dos que iban camino a Maús? Tampoco como que no entendieron, no lo vieron que era su maestro con el que habían dado 3 años al lado de él. Comieron con él. No se dieron cuenta porque dice que tenían como los ojos velados. Hasta que el Señor comenzó a hablar de cómo Él estaba en todas sus palabras y les fueron abiertos los ojos. A veces somos tan ciegos que no vemos que Jesús está a nuestro lado
Vamos de aquí para allá, estos iban en camino a Maús como que ya estaba todo terminado y resulta que Jesús estaba al lado de ellos, no estaba ni para ningún lado. Es que la palabra dice, te enseña, mira cuando tía está quieta allá, que dice, no le creáis. No le creáis. Sí, voy a contar el testimonio de un muchacho que cuando tenía 16 años, recién venía a la iglesia, no había leído ni un capítulo de la Biblia, tuvo un encuentro con el Señor. Ese muchacho se levanta de una siesta, 16 años, se levanta de una siesta, se despereza y cuando se despereza abre los ojos, ve el sol de mediodía entrando por la puerta. ¿Entiendes? Y ese era un muchacho que a esa edad era bastante vigoroso. Se cae de rodillas y queda con las manos apoyadas en tierra. Y el Señor, en medio de esa visión, de ese sol de mediodía, comienza a hablarle, le muestra la visión y le da el propósito para su vida. Ese Señor resucitado, el que se le presentó a Pablo, camino a Damasco. Ese Señor que se le presenta en esta ocasión a los discípulos ahí en esa playa de fracaso. Ese Señor que se quiere hacer presente en tu vida cada día, cada mañana. ¿Podrá ser? ¿Sí? Y te va a decir cosas que tal vez no te convengan. A esto no le convenían seguir trabajando, pero ahora nada más como ellos querían, sino como Jesús había ordenado, ¿verdad? Porque Jesús, si algo viene a hacer, es a poner orden. ¿Entiendes? ¿Puede hacer? Él es el Señor. ¿Sí? Y entonces, al obedecer la palabra, ocurre algo realmente sobrenatural. ¿Sí? Porque si estos sabían de pescar, dice que pescaron tantos peces que ya no podían, miren que eran hombres vigorosos, no podían levantar la red. Dice, ahí el texto me llama la atención porque quedó contabilizado 153 pescaditos. ¿Sabes lo que me enseña eso? 153. Si el Señor tiene memoria de esos peces, uno por uno, ¿será que tiene memoria de nosotros, sus hijos amados? ¿Será que vos sos importante para Jesús? Si cada uno de aquellos peces fue contado en la memoria y fue puesto acá para enseñanza nuestra, ¿no será que el Señor quiere enseñarme esto? Que tú eres importante. Amén. Que de todos Él tiene memoria, que a ninguno ha quedado fuera de los ojos del Señor. Por hacer. Y entonces, algo ocurre, ¿verdad? Seguro que algo ocurre. Cuando Jesús habla, nosotros obedecemos, algo va a ocurrir, algo sobrenatural va a ocurrir en nuestra vida. Algo milagroso va a ocurrir en tu vida. Como decía Pablo en su carta ahí, carta a los Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente. Así enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? De lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Yo no sé lo que tú estás precisando hoy, pero el Señor sí lo sabe y está dispuesto a hacerlo en abundancia. A veces hacemos chiquito a Dios, ¿no? ¿A qué le enseña Pablo que es poderoso para hacer las cosas mucho? Mire que dice poquito, no dice mucho más abundantemente de lo que nosotros llegamos a pedir o a entender según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces lo que nos enseña que su brazo ciertamente no se ha acortado para con sus hijos. Amén. ¿Entiendes? Dios sigue siendo Dios. Él no ha menguado en su amor por ti. Él no ha menguado en hacer cosas por ti. ¿Entiendes? Como dice ahí en Isaías 41, de yo soy, no temas porque yo estoy contigo. Mismo caso. Siempre el Señor habla así. Porque siempre nosotros dudamos, ¿verdad? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Jesús ya no me quiere más? ¿Quién te dijo que no te quiere más?
Si Jesús alguna vez te dijo, tú eres mi especial tesoro, nadie lo puede borrar. Jesús hablaba. Amén. Si el Señor te dijo en su palabra, yo te amo, ¿quién puede borrarlo con el codo? Si Jesús ya soltó su palabra y dijo que eres un amado, una amada de Él. ¿Me entiendes? ¿Eh? Amén. Entonces, como dice Isaías 49, no temas. Enseguida empezamos a temor. ¿Será que me ama? ¿Será que estoy mal? Y sí, a veces nos encontramos como Pedro desobedeciendo, porque Pedro ya había, junto con estos 6 de acá, ya habían recibido la orientación para su ministerio, ya había recibido propósito en su vida. No tenía más necesidad que más nadie le dijera nada. Pero ellos estaban, como dice el texto, nadie se atrevía a decir una palabra. Yo digo, estaban como un perro con la cola entre las patas. ¿Viste cuando vos rezongás tu cusco? ¿Viste que dice, sale corriendo con la cola entre las patas, verdad? Y ellos estaban así, en silencio. Nadie sabía que era Jesús. Sabía que era su maestro. Pero ellos sabían que no estaban bien delante de su maestro, ¿verdad? Jesús 3 años atrás dice, venían pues de un único, ¿sabré qué? Pescadores no estaban haciendo aquello para los cuales Dios lo había llamado. Ellos entonces estaban como cuco con la cola entre las patas. No se atrevían a pronunciar una palabra pensando que Jesús los iba a rezongar. No sé qué rayo iba a salir de los ojos de Jesús, que lo iba a consumir. Seguramente no conocían tan bien a su maestro, ¿verdad? Porque si algo le iba a consumir, Jesús era de amor, ¿verdad? Por eso Jesús estaba ahí. Ellos estaban equivocados. ¿Puedo decir algo? Estaban en pecado. Porque desobedecer es pecado. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Desobedecer es pecado o no? Amén. Es pecado, está en pecado. Y viste, y ahí fue Jesús. ¿Cómo ellos se van a imaginar que el Señor iba a presentarse allí y que no le dice una palabra, no les recrimina, no les señala y dice, vení, ya tengo todo preparado, vamos a tomar un asadito. Tenía un gran pez asado ahí, ya había provisto de pan el Señor, porque si hay algo que indicaba intimidad es cuando las personas comían juntas, ¿viste? Como lo que se sienta a tu mesa, ¿quién es? Es tu familia, ¿verdad? Es a quien tú amas, con el cual tú te sientes bien, ¿sí o no? Es el que lleva al seno de tu hogar con el que tú comes, ¿verdad? Todos los días. Y Jesús estaba acostumbrado a ellos, los amaba y decía, mi amor por ti no cambió. Vengan a la mesa nuevamente. Ellos necesitaban sentirse seguros de que Jesús los seguía amando, a pesar de lo que ellos estaban haciendo. Por eso, cuando Juan, aquel discípulo que amaba a Jesús, reconoció, ¿verdad? Se ve que tenía la vista, los ojos espirituales un poquito más afilados que los otros, dice, es el Señor, dice. Cuando tiraron la red y ya no la podían sacar, dice, otro milagro más, es el Señor. Y me imagino que Juan quedó como una estatua ahí, ¿viste? Para hinchar la red, no se animaba a hacer más nada. Y Pedro, como era arrebatado, dice que se ciñe la ropa que se había sacado para poder trabajar en la barca, ¿verdad? Le estaba las manos libres, etcétera, etcétera. Se zambulle y sale nadando 100 metros, que es lo que le estaban de llegar a la playa. Y si Pedro sabía que estaba en pecado, que estaba en desobediencia, le había formado un sindicato, vámonos fuera del ministerio. ¿Y por qué se acerca Pedro? ¿Por qué se acerca Pedro? ¿Porque era un desfachatado? ¿Por qué era un desfachatado? Pedro se acerca a Jesús. Porque conocía al Maestro. Él sabía cuánto lo amaba. Vamos a ponerlo aquí. Él sabía muy bien cuánto era amado por su Maestro. ¿Entiende? Y sabía que en él no había haber reproche alguno. Él sabía muy bien en quién había creído. ¿Sí? Y entonces él sabía bien que podía acercarse con total confianza a su Maestro, ¿verdad? Para hablar nuevamente cara a cara con él. Seguro que Jesús tenía algo para decir al Maestro, ¿verdad? A Pedro. Entonces, el principio espiritual que se desprende de toda esta lección de vida para nosotros
¿Es verdad? Es que la noche de fracaso, hermano, yo no sé si tú estás pasando por algún fracaso. Yo me sentí fracasado todo de mañana. Así que entiendo que el Espíritu Santo no se ha equivocado al enviarte esta palabra a tu vida. Tu noche de fracaso ya tiene un fin decretado de parte de Dios. Amén. No va a ser para siempre. Por eso el principio de vida que se desprende de María y todo de esta gran lección de hoy es que nuestra noche de fracaso, tu noche de fracaso, no va a durar para siempre. Va a durar hasta que el Señor se revele en tu vida y comience a hablarte. ¿Entiendes? Cuando tú escuchas la voz de Dios, la voz de Jesús, y lo obedeces, porque obediencia es igual a fe. ¿Entiendes? Y fe es igual a milagro. Amén. Y ahí comienza el éxito en nuestra vida. ¿Entiendes, María? Entonces yo les saqué una perlita del cofre que me dio el Señor y se la vengo a dar a ustedes hoy. ¿Sí? Salmo 126. Dice así del 1 al 3. Esto es palabra de Dios para ti. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos, hay una canción de esto, ¿sabes? Es una alabanza a Dios. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, María, y estaremos alegres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si hubiera llegado triste a la casa de Dios, tu tristeza ya tiene un momento de fin. Amén. Amén. Vas a llenar tu boca de risa. Es lo que dice el Señor. Los discípulos no se sintieron más desorientados. Jesús estaba con ellos, estaba comiendo, y Jesús está contigo. Yo sé que Jesús hoy te ha hablado a tu corazón. Vamos a orar. Yo te invito a que tú tienes tu rostro, vamos a orar, y que entremos a la presencia de nuestro Señor con confianza, con la misma confianza que se presentó el desfachatado Pedro delante de su Señor. Porque tú entiendes una cosa, que eres un amado de Jesús, una amada de Jesús. Tal vez estás avergonzado como Pedro, pero nunca dudes de que Dios te ama. Y que lo que a Dios le agrada es que tú te acerques como Pedro. ¿Viste? En tu estado, si en tu estado de inmundicia, acércate a Pedro. Él sabe cuál fichita somos, ya lo sabe, pero Él escogió amarte. ¿Entiendes? Y vamos a decirle: Señor, perdónanos. Perdónanos porque nuestro fracaso se debe a nuestra desobediencia, Señor. Es lo que aprendemos del texto, Señor. Todo por mucho tiempo, muchos años, así como aquellos discípulos nos has hablado, Señor, y nosotros hemos hecho oídos sordos, Señor. Y hoy estamos cosechando fracaso, oscuridad en nuestra vida. Pero gloria a Dios, amado Jesús, que nos has enviado tu palabra hoy. Y que sabemos bien que tú no te has alejado, sino al contrario, tú vienes, Señor, y hemos escuchado tu voz. Y nos ponemos delante de ti como aquel Pedro, Señor. Necesitamos, Señor, que tú cambies nuestro fracaso, Señor, en victoria. Nuestro fracaso en éxito. Que cambie, Señor, nuestro lamento con el que hoy llegamos a tu casa de oración. En risa, Señor. Ayúdanos. Tú eres poderoso, amado Jesús, para hacer todas las cosas más abundantemente, Señor, de lo que nosotros podemos llegar a pedirte o aún pensar. Porque tú eres el Dios eterno. Amado Señor. Señor, obra, Señor, en virtud de cada uno de tus hijos aquí presentes. Te lo ruego, Señor. Aún de aquellos que se quedaron en sus hogares, ahí también esté orando, Señor. Te lo ruego, Dios. En el nombre bendito de Jesús.